La Biblia identifica en el ser humano el ser exterior físico y el ser interior inmaterial. El que participa del proceso de transformación espiritual es el ser interior. La redención del alma comprende así la renovación de las emociones, los sentimientos y la voluntad del redimido. La redención de las emociones. Jesús dijo que entender facilita el creer, y por eso decimos que las emociones y los sentimientos son diferentes. Las emociones son inevitables, los sentimientos son opcionales. La diferencia principal es que la emoción precede, se origina antes que el pensamiento. Luego, el pensamiento precede al sentimiento. El doctor Goleman explica que todas las emociones son impulsos para actuar. En el idioma original, la raíz de la palabra emoción es mover, porque sugiere que en toda emoción hay una tendencia a la acción. Las emociones tienen 4 elementos casi simultáneos. Un objeto desencadenante, que es algo real o imaginario que impresiona en el ser y desencadena una emoción, que provoca un síntoma físico o reacción orgánica que mueve a realizar una conducta o manifestación. Hay 4 emociones básicas universales: ira, tristeza, temor y alegría. Las características de todas las emociones es que son intensas, involuntarias, transitorias y empujan el cuerpo a la acción. Dios le dio emociones al ser humano y moralmente son neutras. Jesús, hombre, manifestó emociones con síntomas físicos y diferentes acciones. Por ejemplo, Jesús sintió tristeza y lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Su cuerpo se estremeció en Getsemaní y sintió angustia. Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte, y lo manifestó con sudor semejante a gotas de sangre. Ante la alabanza de los niños sintió alegría y lo manifestó con un salto y un grito de júbilo. Por eso, habiendo comprendido que las emociones son dadas por Dios como señal de humanidad, el redimido se propone reconocer sus emociones recurrentes para rendirlas al Espíritu Santo y así expresarlas de acuerdo a la verdad. ¿Qué es lo que hay que identificar? Que sean transitorias. Las emociones son sensaciones físicas que duran pocos segundos. Una vez que pasó la reacción inicial, el redimido por el Espíritu Santo puede ejercer dominio propio. Que el objeto desencadene una emoción acorde a la verdad bíblica. Emociones positivas hacia lo que Dios dice que es bueno y negativas hacia lo que la Biblia dice que es malo. Que la acción sea proporcional al objeto desencadenante. Es natural llorar a gritos por perder a un ser querido. Sin embargo, llorar a gritos por no ganar un concurso es propio de una emoción no redimida. Y valorarlas en relación al temperamento en forma objetiva. Un temperamento introvertido tendrá manifestaciones físicas leves, casi imperceptibles, y no es justo acusarle de insensible. Un temperamento extrovertido manifestará de forma muy visible las emociones y no es justo acusarle de dramático o inestable. En el modelo original, a las emociones hay que dejarlas que atraviesen todo el ser a través de una manifestación adecuada al temperamento dado por Dios. Una mente espiritual será sacudida por emociones que se manifestarán en acciones físicas santificadas, porque el Espíritu Santo y el redimido uno son. Y por sobre todas las emociones, el gozo y la paz del Espíritu Santo inundarán y guardarán en completa paz la mente del redimido.
Los sentimientos integran el alma del redimido y también pueden ser transformados por la palabra de Dios. Luego de vivenciar una emoción, el ser humano genera un pensamiento acerca de la impresión que el desencadenante dejó en su ser interior. De esa conclusión se genera un sentimiento. Por eso el sentimiento es la unión de una emoción y un pensamiento. Los sentimientos son así manifestaciones de la subjetividad, porque responden a lo que el sujeto percibe, que puede ser verdad o no. Generan conductas porque impulsan o retraen de la acción. Duran en relación al pensamiento y generan estados de ánimo intensos y más o menos durables en el tiempo. Tus sentimientos vienen de tus pensamientos. Luego de una emoción, que es involuntaria y transitoria, viene un pensamiento que atribuye sentido a esa emoción y se origina un sentimiento. La mente sigue pensando en el desencadenante y transforma esa emoción transitoria en algo permanente. Los pensamientos originan sentimientos. Esta es la causa por la que pueden ser modificados, educados y santificados en la verdad de Dios. Cambia tu manera de pensar y cambiarán tus sentimientos. Entender facilita el creer. Goleman dice que no podemos cambiar fácilmente el sentimiento que sigue a un pensamiento, pero sí podemos elegir en qué pensar. Que la mente emocional reacciona al presente como si fuera el pasado. Que cada sentimiento tiene su propio repertorio definido de pensamientos, reacciones y recuerdos. Uno de los descubrimientos más recientes es que existe un murmullo emocional constante en el fondo del cerebro. Cuando un repertorio emocional definido se prolonga en el tiempo, se produce un estado de ánimo. ¿Por qué es importante entender cómo funcionan los sentimientos? Porque muchas de las decisiones que forjan la vida se toman con base en la mente emocional. Dice Facundo Manes que la lógica de la mente emocional es asociativa y subjetiva. Esto significa que las cosas no se guardan en la memoria en forma objetiva, sino por cómo se percibieron. Que la mente emocional nos traiciona, porque no recuerda el hecho objetivo, sino que cada vez que evoca un recuerdo, lo guarda modificado por la emoción que siente en ese momento presente. Y es así que la memoria emotiva nunca es sobre el hecho original, sino que es el recuerdo del último recuerdo. Saber esto es muy importante porque le facilita al redimido trabajar en forma conjunta con el Espíritu Santo para cambiar sentimientos y así modificar conductas. Primero, hay que tomar conciencia de los sentimientos. Cavilar sobre el problema original, o sea, sobre el desencadenante de la emoción primaria. Luego desafiar esos pensamientos comparándolas con la palabra de Dios. Cortar la cadena de pensamientos negativos y cambiarlos con información bíblica atenuante. Renovar el espíritu de la mente es agregar información adicional diferente a la que estaba almacenada. Es desafiar los pensamientos con la verdad de Dios. Esa información adicional que es la verdad que está en Jesús ayuda a reevaluar y cambiar la manera de sentir al cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar es el principio del cambio en el redimido. La meta final es ser como Jesús. Cuando el redimido adora en espíritu y verdad, Dios mismo impresiona en su espíritu y lo va transformando a la imagen interna de Jesús, al modelo original. Y esos pensamientos de Jesús en nuestra mente producirán sentimientos redimidos, plenitud de vida eterna.
Habiendo entendido que la emoción es inevitable, pero prolongar la emoción en los sentimientos es opcional, te propongo modificar tus playlists emocionales de acuerdo a la verdad que está en Jesús. Ese discurso interior o ese estado de ánimo negativo constante puede ser transformado, porque las palabras que escuchas son como una semilla que crecen en pensamientos y sentimientos positivos o negativos. Vos tenés la libertad y el poder de elegir mantener en tu mente la palabra de Dios y su verdad o cualquier otro tipo de discursos. El redimido permite que Jesús modifique sus recuerdos para que cambien sus sentimientos. Agrega información adicional veraz y completa, porque guarda el recuerdo en la fe de saber que Dios cambia males en bienes. Y olvida lo que quedó atrás, porque ya fue perdonado, y decide no traer más a la memoria aquello que ya fue restaurado. Esto no es negar la realidad, sino añadir a la vida natural la dimensión espiritual. El cristiano le permite a Jesús redimir los recuerdos de sus experiencias pasadas. Como José, que dijo: mis hermanos me hicieron daño, pero Dios lo transformó en un bien. Como Pablo, que dijo: yo era blasfemo, injuriador y perseguidor, pero Dios tuvo misericordia y su gracia fue más abundante con la fe y el amor de Jesús. Como Jerusalén, que decía: me abandonaron para morir, pero Dios dijo: vive. Incorporar información bíblica es permitir que en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, las consolaciones de Dios alegren mi alma. Si te preguntas cómo hacer para cambiar la manera de pensar y de sentir, es muy sencillo. Todo depende de la información que estoqueas en tu mente o corazón, porque de allí sacas tus ideas, pensamientos y sentimientos, dijo Jesús. Cuando abrís tu ser al Espíritu Santo y cedes a su influencia, Dios mismo cambiará tu corazón. ¿Cómo ceder al Espíritu Santo? Memorizá la palabra de Dios y retené a Dios en tu mente a cada momento. ¿Te parece muy sencillo? Así funciona el ser humano. Tu ser se rinde a lo que ama. Al rendirse, se abre. Al abrirse, es influenciado. Dice el diccionario que influencia es alterar la manera de pensar, lo que cambia la manera de sentir. ¿Estás memorizando la palabra de Dios? Jesús dijo que el corazón bueno atesora o estoquea en su mente la palabra de Dios. Te propongo hacer listas con versículos, canciones y recuerdos de amor. Otra lista con versículos, canciones y recuerdos de gozo. Otra de paz y también de esperanza. Y luego pensar, memorizar, cantar esas listas para que la paz de Dios gobierne todo tu ser. Porque la palabra de Dios es como una semilla que recién una vez incorporada al pensamiento brota en forma de sentimientos de fe, esperanza, amor, gozo y paz. Redimir la fuerza de voluntad es necesario para poner a la fe en acción. La voluntad es la capacidad para decidir con libertad y para esforzarse en hacer o dejar de hacer lo que se decidió. Y tiene 3 momentos previos a la acción. El deseo, o sea, lo que me parece mejor para mí. La deliberación, cuando comparo entre varias opciones. La decisión, que es el momento de elegir. Y la acción, cuando es momento de ejecutar esa decisión. En el redimido, Dios no anula su capacidad de decidir ni su fuerza para ejecutar. El Espíritu Santo le da vida,
lo fortalece para elegir y hacer el bien. Cuando el redimido renueva su manera de pensar conforme a la verdad que está en Jesús, entiende cuál es la voluntad de Dios y decide hacerla fortalecido por el poder de su fuerza. Porque cuando el redimido se rinde al Espíritu Santo, sus deseos, pensamientos y sentimientos son transformados, porque su voluntad fue redimida en los 3 momentos previos a la acción. Entonces su deseo es hacer lo que a Dios le parece bueno. Delibera las opciones considerando la palabra de Dios y al elegir rinde su decisión a la voluntad de Dios. Y entonces puede decir: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Para fortalecer la voluntad, será necesario desarrollar virtud en cada momento previo a completar la acción. Los deseos surgen de las ideas, los pensamientos y las convicciones. Por eso hay que aprender a informarse para discernir la verdad de la mentira camuflada en una media verdad. Cuando se persisten malos deseos, la mente redimida debe revisar si hay ignorancia o rebeldía. ¿Estás dispuesto a considerar que puedes estar equivocado? ¿Estás dispuesto a rectificar opiniones e ideas de acuerdo a la verdad que está en Jesús? Para fortalecer la deliberación hay que aprender a pensar. Pensar es considerar un asunto sopesando las opciones. Considera las opciones y compáralas con Dios. Sé prudente, actúa después de pensar. Dale lugar a Dios en tus deliberaciones con la Biblia, que discierne tus intenciones y pensamientos, y también con la guía del Espíritu Santo, que conoce tu espíritu e intercede por vos. No seas como el malo, que no le permite a Dios ingresar a sus pensamientos. Para fortalecer la elección hay que aprender a decidir. Identificar con claridad lo que se quiere de lo que simplemente es objeto de deseo. Evaluar el acierto o desacierto proyectando consecuencias de cada alternativa. Querer implica tomar una decisión voluntaria y al elegir se anuncia lo que se elige pero se renuncia al resto. Los mejores bienes son arduos y requerirán esfuerzo y tiempo. Para fortalecer la acción hay que aprender a querer. Una vez que se elige, sigue el esfuerzo. Fijarse en la meta y recordar los motivos son buenos estímulos para la acción. Los hábitos buenos y malos también fortalecen la voluntad. El amor es la fuerza de voluntad más fuerte. También sirve estar convencido de que el esfuerzo vale y celebrar metas parciales. Por sobre todas las cosas, el amor de Cristo por el redimido es motivación suficiente para amarle cada día más. Y es así que en este proceso interactivo de gracia y obediencia del redimido es esforzarse y ser valiente para mantener a Dios en su pensamiento de día y de noche y para actuar conforme a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo irá vivificando todo nuestro ser interior para poder alcanzar y disfrutar esa vida abundante que Jesús prometió. Que Dios te haya bendecido mucho con todo este año de escuela dominical. Hasta la próxima.